y amigas del programa académico preparatorio PAP. Estamos en una nueva sesión en la que abordaremos los géneros textuales y la narración. Los géneros textuales son varios. Vamos a ver a lo largo del curso la narración, la descripción y la argumentación. Sin embargo, el día de hoy veremos teoría general acerca de los géneros textuales y también la teoría sobre la narración. Cuando hablamos de los géneros textuales, es importante que recordemos también cuando conversamos acerca de los géneros expositivos. Nosotros hablamos de géneros textuales y vamos a verlos en función de materiales para ser leídos. Pero en realidad es muy importante que tomemos en cuenta que nosotros, si manejamos bien el idioma, nuestro lenguaje, nosotros todo lo que leamos vamos a estar también en capacidad de escribirlo. Entonces que veamos la función de los géneros textuales no únicamente como una herramienta importante para comprender lo que leemos, sino también como una medida de expresión. Nosotros podemos expresarnos de forma escrita, utilizando los géneros textuales adecuadamente, lograremos que cualquier lector o lectora nos comprenda. Bueno, empecemos entonces, pasemos a nuestra primera diapositiva. Los géneros textuales. Veamos en primer lugar qué es un texto. Para nosotros poder hablar de géneros textuales, debemos buscar qué es un texto. Si nosotros buscamos en nuestro diccionario de la Real Academia Española, la palabra texto se refiere al enunciado o conjunto de enunciados coherentes, orales o escritos. Esto es lo importante que yo quisiera que le prestaran atención. Cuando hablamos de un texto no estamos hablando únicamente de materiales escritos. Nuestra oralidad también se estructura mediante géneros textuales establecidos. A partir de nuestros conocimientos sobre comunicación, nosotros nos recordaremos que ese conjunto de enunciados al que hacemos referencia ahora, ese conjunto de enunciados nos es útil ¿para qué? Para enviar mensajes organizados. O sea, nosotros la construcción de varios enunciados y la conformación de un texto nos van a servir para enviar mensajes. Estos mensajes pueden ser orales o escritos, pero es importante que estos mensajes sean muy bien organizados. ¿Qué quiere decir esto? Que su estructura sea la adecuada, sea comprensible y esté conteniendo todos los elementos precisos para que el mensaje sea completo, agradable y comprensible. Entonces vamos a lograr nosotros llegar a la reacción de nuestro receptor que nosotros estamos esperando. Nosotros cuando emitimos un mensaje, cuando construimos un texto y lo transmitimos a alguien, siempre vamos a estar a la espera de determinada reacción por parte de nuestro receptor. Entonces, en ese sentido vemos que a esto se refieren los géneros textuales. Son un enunciado o conjunto de enunciados que nos van a servir para comunicarnos. Pero esa comunicación va a ser organizada de una manera muy precisa. Por eso es importante que prestemos aquí atención a esta parte de que los mensajes van organizados. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Cómo transmitimos estos mensajes? Vamos a ver ahora. La transmisión de mensajes puede llevarse a cabo cuando, por ejemplo, desarrollamos un diálogo con alguno de nuestros amigos. Esa es una forma de comunicarnos. También cuando nosotros vamos a exponer sobre algún tema, cuando hablamos una conferencia o un discurso, es otra manera. Es un tema expositivo, ¿se recuerdan?
También cuando nosotros escribimos algún artículo periodístico, con la creación de un cuento o una novela, todos estos son únicamente ejemplos, diferentes ejemplos de cómo nosotros vamos a transmitir esos mensajes. Vamos a transmitir esos mensajes que en gran medida están construidos como textos. Muy bien, veamos, ahora analicemos esta manera que nosotros tenemos de transmitir esos mensajes que son igual a los textos. Veamos, un diálogo. Cuando analizamos nuestra manera de construir los textos de un diálogo, nos damos cuenta que es muy distinta a la construcción de una exposición o de un tema expositivo. También es muy diferente a un artículo periodístico. También es muy distinto a un cuento o una novela. En este sentido, va la diferencia de organización entre un tipo de texto y otro. Por eso, retrocedamos un momentito a la diapositiva anterior. Aquí hicimos mucho énfasis sobre este punto, cuando nosotros mencionamos que los mensajes son organizados. Esta organización de mensajes conlleva a la planificación de una estructura que va a responder al género textual al que se quiere, que quiere uno utilizar para comunicarse. Entonces, cada uno de estos son distintos géneros textuales, por lo tanto van a estar organizados bajo diferentes secuencias textuales. Hay secuencias dialogadas, secuencias expositivas, secuencias narrativas. Tendríamos aquí el artículo periodístico, al igual que la exposición, serían como una exposición, aunque muchos artículos periodísticos, cuando hablamos precisamente de los de opinión, estaríamos hablando también de un texto argumentativo. Entonces, ahorita no se preocupen si todo esto lo escuchan como un poco diferente a lo que han escuchado antes sobre los mensajes o sobre los textos, porque vamos a tener oportunidad de irlo viendo poco a poco. Lo importante en este punto es que tengamos en cuenta que cada tipo de texto va a tener una diferente organización, o sea, una diferente estructura. Y vamos a irlas viendo. Vamos a ver en este curso, lo importante para este curso va a ser, como decíamos al principio, la secuencia narrativa, la secuencia descriptiva y la secuencia argumentativa. Para fines del curso, para procesos académicos, estas tres secuencias son las más útiles, por eso es a estas a las que nos vamos a enfocar. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces de las secuencias textuales. Los ejemplos anteriores, regresemos a la diapositiva anterior para ver cuáles fueron nuestros ejemplos. Ya vimos diálogo, fue nuestro primer ejemplo. Exposición, nuestro segundo ejemplo. Artículo periodístico, nuestro tercer ejemplo. Y cuento o novela, nuestro cuarto ejemplo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo en esta nueva diapositiva. Cuando mencionamos los ejemplos anteriores. Los ejemplos anteriores son algunas formas usuales para la organización de textos. Según su forma y su finalidad, los distintos textos presentarán diferencias que son significativas en cuanto a su estructura. ¿Qué quiere decir eso? Todos los textos están formados por enunciados o grupos de enunciados.
¿Y qué voy a hacer? Voy a acomodarlos, a organizarlos, a ordenar esos enunciados de diferente manera según la finalidad que yo busque. Si mi finalidad es conversar con un amigo, pues voy a utilizar una secuencia que se llama secuencia dialogada para conversar con él, para organizar todo ese grupo de enunciados que yo voy a utilizar. Si mi finalidad es escribir un artículo de opinión o un texto, yo voy a organizar de manera argumentativa, con la secuencia argumentativa. Si mi finalidad es contar hechos o sucesos realizados por diferentes personas, entonces yo voy a organizar esos enunciados bajo una secuencia narrativa. O si mi finalidad es hacer que mi lector o que mi escucha vaya imaginándose, pase su mirada cerebral por muchos detalles de la realidad, yo voy a tomar una secuencia descriptiva. Esas son las diferentes secuencias y tienen estas diferencias significativas en cuanto a su estructura. O sea, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de el orden o la forma de ordenar los enunciados que conforman un texto. En ese punto estaríamos nosotros ya enfocándonos en las secuencias textuales, que es nuestro tema de hoy. Por lo tanto, cada género textual va en relación directa con una secuencia textual. Los géneros textuales son los que determinan las secuencias que tiene que llevar el texto. Y la secuencia que tiene que llevar el texto, en nuestro curso de lenguaje le llamamos secuencias textuales. Veamos la siguiente diapositiva que en esta se les va a aclarar mucho mejor. Vamos a estudiar, dijimos ya, 3 tipos de géneros textuales en este curso. Vamos a estudiar el género narrativo, el género descriptivo y el género argumentativo. Cada uno de estos tipos de géneros textuales están ordenados bajo una secuencia textual específica. Y vamos a ver, entonces es así como un género narrativo, un texto en género narrativo, va a tener que obedecer a una secuencia textual narrativa. Un género descriptivo tiene que obedecer a la secuencia textual descriptiva. Y el género argumentativo va a obedecer a la secuencia textual argumentativa. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Porque tienen el mismo nombre. El género se denomina de igual manera que la secuencia que lo ordena. Muy bien. Entonces seguimos adelante. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a estudiar, como les decía anteriormente al inicio de esta conversación, vamos a estudiar los elementos comunes a las 3 secuencias que vamos a ver. Entonces es más o menos como la teoría de base, que es lo primero que nosotros vimos, pues el significado que nos da el diccionario acerca de texto y cómo es que se organizan las diferentes secuencias textuales. Pero el día de hoy vamos a abordar únicamente la secuencia narrativa. Más adelante pues iremos viendo el resto de secuencias, porque esto es para que la conversación de hoy no se alargue demasiado y no se vuelva como un poquito aburridita. La secuencia narrativa es una secuencia muy interesante, muy agradable y muy entretenida. ¿Para qué se utiliza la secuencia narrativa? La secuencia narrativa se utiliza para la construcción de cualquier texto que forme parte del género narrativo. Recuerden que el género narrativo es como un macrogénero, que dentro de él se agrupan varios géneros diferentes, que son
Por ejemplo, las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, las biografías, anécdotas, relatos históricos y otros, porque hay otros más. Siempre que nosotros vamos a contar acontecimientos, hechos que nos han sucedido, estaremos hablando de una secuencia narrativa. Continuemos avanzando. La finalidad de la secuencia narrativa. ¿Cuál es la finalidad de la secuencia narrativa? Ya estábamos mencionándola un poquito de manera muy breve. Pero con la secuencia narrativa lo que buscamos es reconstruir una diversidad de acciones. ¿Se dan cuenta ustedes? A veces llegan a su colonia con algún amigo o al instituto o a encontrarse y te quiero contar algo. ¿Y qué es ese contar algo? Es hacer una narración, sin que ustedes se pongan a analizarlo o a planificarlo. Cuando ustedes llegan con sus amigos y les dicen, te voy a contar una cosa, están planificando una secuencia narrativa. Entonces, ¿de qué se trata? Siempre vamos a contar hechos pasados, cosas que nos han sucedido. Vamos a evocar hechos pasados, los cuales pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Llega mi mejor amiga y me dice, te voy a contar una cosa, y yo le presto gran atención y a última hora yo no sé si se lo está inventando o si es verdad. Lo mismo sucede con la literatura. Si nosotros nos damos cuenta, todos los ejemplos de textos narrativos que vimos en nuestra diapositiva anterior, cuento, novela, fábula, leyenda, mito, hacen parte de la literatura. La narrativa es el género por excelencia útil para la literatura. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos ya más adelante en función de comprender cuando los leamos, pero también de poder nosotros desarrollar capacidades de escritura en todos estos géneros. Y para comprenderlos y para escribirlos tenemos que conocer su secuencia textual. La secuencia textual del género narrativo, o sea, la secuencia narrativa. Está formada por tres partes importantes, que son la introducción, el nudo y el desenlace. Vamos a ver. Vemos aquí. Aquí tenemos una pequeña historia. Había una vez una nena llamada Sofía. Podríamos decir que ahí está la primera parte, la introducción. Un día se le cayó el diente y lo puso debajo de la almohada. Vemos cómo está contando cosas que pasaron, hechos, acciones. Se cayó un diente y luego ella ¿qué hizo? Nos está reconstruyendo unas acciones, está reconstruyendo formas de desempeñarse de esta niña llamada Sofía. Se le cayó el diente, luego lo puso bajo su almohada para que viniera el ratón Pérez, entonces Sofía se quedó dormida, vino el ratón Pérez, ya estamos viendo aquí, entramos en otra acción. Vemos aquí las acciones de Sofía. Está realizando la acción de poner el diente bajo la almohada. Vemos aquí la acción del ratón Pérez, está yendo a sacar el diente de la almohada y le está dejando dinero. Vemos otra acción de Sofía, ella está encontrando el dinero y se pone feliz. Entonces, nos damos cuenta cómo está reconstruyendo todas estas acciones que sucedieron con Sofía y su diente. Continuemos ahora para comprender mejor la secuencia narrativa. Vamos a analizar parte por parte. La introducción. Vamos a ver a qué se refiere la introducción de la secuencia narrativa. Aquí se presentan en primer lugar los personajes principales. Aquí tomamos a los personajes principales.
Se menciona brevemente de dónde vienen, quiénes son y algo muy importante. En el momento de la introducción, todo se encuentra en un clima muy equilibrado. Aquí todo está bajo un equilibrio agradable. Todos están bien, no ha pasado nada mal. La mayor parte de veces aquí podemos determinar cuestiones muy importantes que son el número y la persona que se utilizan para hacer la narración. No se preocupen, más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver a qué se refiere esto del número y la persona. Veamos aquí este diagrama. Vemos la primera parte. Introducción o planteamiento. Presentamos bajo un clima de equilibrio a los personajes, un poco el lugar, está donde se va a desarrollar la historia. Pasamos ahora al nudo. Encontrábamos aquí, en primer lugar, el ambiente equilibrado, luego ya pasamos al nudo. Para entrar al nudo, ¿qué sucede? Se tiene que romper ese clima de equilibrio. Hay una ruptura del equilibrio. Y en el nudo es en el momento de la obra donde suceden las acciones más interesantes. Las acciones principales de la obra suceden en esa parte que le llamamos nudo. Aquí es donde realmente se despierta el interés de los lectores o de los que nos estarán escuchando la historia. Se trata de uno o de varios sucesos. Puede ser un suceso o varios sucesos los que rompan ese equilibrio inicial que se presentaba en el nudo. Continuemos. Vemos cómo ese nudo luego presenta esa ruptura del equilibrio y todas esas acciones que se dan en el nudo dan un giro, rompen el equilibrio y dan un giro. Los personajes ya no están tan tranquilos, la situación ya no está tan clara, entonces se presenta, hay que buscarle una solución a todo esto. Y la solución se va presentando en el desenlace, porque en el desenlace culminan las acciones más interesantes. O sea, encontramos las últimas acciones más interesantes son las que le dan fin a la obra. ¿Y qué sucede? Ya en el desenlace, con todas esas acciones, se recupera el equilibrio. O sea, nuevamente, después de que hay acciones interesantes, que se da un giro, se recupera el equilibrio, pero es un equilibrio distinto al que había en la introducción. ¿Por qué? Las vidas de los personajes terminan de distinta manera a como se presentaban al inicio de la obra. O sea, ya nuevamente todos están tranquilos, pero están diferentes, hay cosas que han cambiado. Y ese es el desenlace o el final de la obra. Bueno, entonces recordemos, esas serían las partes principales: introducción, nudo y desenlace. Son las tres partes principales de la obra, del género narrativo. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Los elementos de la narración. Ya sabemos que una narración se va a desarrollar en una estructura dividida en tres partes: introducción, nudo y desenlace. ¿Qué elementos hay en esas tres partes? Ya los hemos ido mencionando más o menos de manera breve, como una pequeña antesala en las diapositivas anteriores. Pero en primer lugar encontramos al narrador. ¿Quién nos cuenta la historia? Toda historia se lleva a cabo en un lugar y en un momento, entonces por eso también son partes importantes como elementos de la narración, el lugar y tiempo. Están los personajes y los hechos y las acciones. Vamos a ver ahora
uno a uno todos estos elementos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Hablemos un poquito de el narrador. El narrador nos cuenta la historia. Es muy importante que no confundamos narrador y escritor. Está el autor de la obra, el que firma quién es el que escribió. Por ejemplo, el señor presidente lo escribió don Miguel Ángel Asturias, es el autor. Él, como autor de la obra, se vale de un elemento que es parte de la narrativa, que se llama narrador, y pone a alguien a contarnos esa historia. Entonces vemos aquí, el escritor de una obra literaria utiliza uno o varios narradores, porque a veces es más de una persona la que nos está contando la historia, pero como nos está contando la historia a nosotros como lectores, entonces lo que hace es entablar una relación de comunicación con el lector. ¿Se recuerdan cuando nosotros conversábamos sobre la lectura? Tiene que ser una lectura activa, una lectura en la que nosotros reconstruyamos el texto, una lectura en la que nosotros participemos activamente, que nos involucremos, que la sintamos, que veamos qué es lo que nos quiere decir, que vayamos más a fondo. Y eso lo logran muy bien cuando hablamos del género narrativo. Escritores magistrales que realmente cuando sentimos estamos leyendo como que si en verdad nosotros estuviéramos viviendo esas mismas anécdotas que ellos están contando a través de sus obras literarias. Entonces, ¿por qué? Porque ha utilizado un narrador, personajes, tiempo, y ha presentado unas acciones de una manera tan interesante que nos envuelve y ya somos parte activa de esa obra narrativa, de ese texto narrativo. Entonces, vemos, el escritor utiliza al narrador para entablar esa relación activa con el lector. Entonces, la voz que cuenta la historia, la voz que el escritor utiliza para contar la historia, puede utilizarlo desde distintos puntos de vista. Por eso es que hay diferentes tipos de narradores. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de narradores que hay. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos en primer lugar el narrador protagonista. Aquí encontramos una cuestión. Si yo soy un narrador protagonista es porque yo estoy contando anécdotas que me sucedieron a mí. Entonces, ¿qué sucede? Utilizo la primera persona, yo, si se trata del singular, o nosotros, si es del plural, y las cuestiones nos pasaron a varias personas. Por ejemplo, si yo fui al cine y vi una película que me dio mucho miedo y entré en pánico y me tuvieron que llevar los bomberos a un hospital porque me puse muy alterada, pero yo iba solita al cine o solo a mí me pasó ese ataque de pánico, entonces yo voy a narrar algo que me pasó a mí solamente. Entonces voy a narrar en singular y en primera persona. Voy a decir yo. Pero si yo iba con mi amigo y a los dos nos dio el ataque de pánico y los dos estuvimos aterrados, entonces yo voy a narrar en primera persona, pero del plural, y voy a estar diciendo siempre nosotros, porque vamos a ser más de uno. Voy a ser yo y alguien acompañando. ¿Se recuerdan cuando nosotros decíamos que también al principio se puede evidenciar el número y la persona? Si a mí me preguntan en qué número y qué persona está presentada la historia, entonces yo debo ver si se trata de primera persona, del singular, de primera persona, del plural. Voy viendo y eso lo determino a partir de los verbos. Yo ahí lo que tengo que buscar es determinar los verbos si están conjugados para la primera persona, para la segunda persona o para la tercera persona. No se preocupen, esto va a quedar más claro en los ejemplos que encontraremos en la siguiente diapositiva. Tenemos un fragmento acá
de una obra de el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es sobre un cuento que se llama La Santa. Vemos aquí, dice, 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas de Trastevere. Me costó trabajo reconocerlo a primera vista, por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Vemos, él está contando que él volvió a ver a una persona. ¿Cómo lo está contando? En primera persona, porque si vemos, ese volví y ese me costó, ¿a quién se refiere? Si yo veo, por ejemplo, analicemos la palabra volví. Volví. Entonces, si yo el verbo volví lo tengo que reunir con un pronombre, no digo él volví, no digo ella volví, no digo nosotros volví, ¿qué digo? Digo yo volví. Por lo tanto, este está siendo utilizado en primera persona del singular, porque se refiere al pronombre yo. Veamos ahora este siguiente ejemplo, siempre de don Gabriel García Márquez, en la obra Espantos de Agosto. Dice, llegamos a Arrezo un poco antes del mediodía y perdimos, más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comparado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Bueno, veamos aquí estos dos verbos, analizamos. Dice llegamos y dice perdimos. ¿Con qué pronombres puedo yo vincular estos dos verbos? Llegamos. Yo no digo yo llegamos. Yo no digo él llegamos, no digo ellos llegamos, digo nosotros llegamos. Y perdimos. Igualmente no digo yo perdimos, digo nosotros. Nosotros perdimos. Entonces, ¿qué pasa? Regresemos por un momento a la diapositiva anterior. Vemos, la primera persona del singular es yo. La primera persona del plural es nosotros. Entonces, este fragmento está narrado en primera persona del singular. Y este fragmento está narrado en primera persona del plural. ¿Por qué? Porque aquí me estoy refiriendo a algo que dice yo sola, singular, y aquí a algo que dice yo con otras personas, plurales. Muy bien, ven, entonces a esto se refiere cuando hablamos de en qué número y persona está narrada una obra. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Hablemos ahora de el narrador testigo. El narrador testigo no está contando cuestiones que él haya hecho, sino que está contando más que todo cosas que vio, que hicieron otras personas. Entonces, son sucesos en los que no participamos nosotros directamente. Por eso no decimos yo hice, yo fui, yo encontré, yo perdí tiempo, sino que vemos que estamos hablando de ellos. Esto es en tercera persona. Entonces vemos la tercera persona del singular. Son él y ella. Si yo narro lo que hizo él o ella
solos. Voy a narrar en tercera persona del singular. Ella llegó tarde, él se levantó temprano, porque estoy contando cosas que hizo una persona sola. Por eso es del singular. Número singular, persona tercera. Ahora, si es del plural, veamos ahora. Plural, tercera persona. Son ellos o ellas. Estoy contando cosas que hicieron varias personas. Ellos llegaron tarde, ellos fueron a la fiesta, ellos compraron, ellos jugaron, ellos cantaron. Estoy cantando cosas que hizo un grupo. Por eso es plural. Y el narrador testigo, pues, solo realmente vio. No fue protagonista de las cosas. Por eso lo está contando de lejos. Continuemos. Veamos ahora acá los ejemplos. Tenemos aquí, nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny porque lo pierde. Veamos, aquí tenemos el primero. O acaba con él. Ha perdido, o acaba con él enseguida, perdón. Ha perdido el saxo de Luis Rollins en Burdeos. Ha roto en 3 pedazos, pisoteándolo y golpeándolo, el saxo que Didi había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Veamos estos dos verbos. Pierde o acaba. Nosotros, nuevamente el ejemplo, ¿verdad? Nosotros no decimos, ¿cómo diríamos? No diríamos, yo pierde, nosotros pierde, sino que decimos pierde. Lo podemos vincular con el pronombre personal él. Acaba. No decimos yo acaba, tú acabas, sino que es él acaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo, tú, él, tercera persona, solo uno. Se está refiriendo a tercera persona del singular. Entonces, este fragmento, que es parte el cuento El perseguidor de Julio Cortázar, está narrando en tercera persona de el singular. Sigamos adelante. Narrador omnisciente es otro tipo de narrador. ¿Qué hace el narrador omnisciente? Se parece un poco al narrador testigo. ¿Por qué? Porque no narra hechos en los que él participó directamente, sino que cosas que vio. Por eso lo hace en tercera persona. Igualmente, si es cosas que hizo una persona solita, pues lo narra en tercera persona del singular. Y si son cosas que hicieron varias personas juntas, pues lo narrará en tercera persona de el plural. Entonces, ¿pero qué sucede con el narrador omnisciente? Sus apreciaciones van mucho más allá de las capacidades humanas. Él puede narrar muchas cosas que se ven y que no se pueden ver. Él es como un Dios. Un narrador omnisciente nos puede decir lo que los personajes estaban pensando, sintiendo, lo que sueñan, lo que sus metas a futuro, no únicamente lo que los personajes dicen, sino que también él puede conocer todo el interior de todos los personajes. Él narra lo que ve y lo que no se puede ver. Por eso es omnisciente, es como un Dios. Y también tiene otra cualidad, él puede traspasar las barreras de la temporalidad. Un narrador omnisciente nos podría estar narrando una cuestión que pasa ahorita y decir lo mismo sucedió en la época medieval y ponerse a narrarlo como si él lo hubiera visto o lo hubiera vivido, cuando realmente ninguna persona humana podría haber vivido la época medieval y la época actual.
Por eso es otra de las características que hace compararle como con un dios dentro de la obra literaria. Él es el narrador omnisciente y siempre pues también narra en tercera persona. Veamos ahora un párrafo que nos puede ejemplificar esto. Es de una obra llamada La Metamorfosis del escritor Franz Kafka. Dice: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, aquí encontramos una pequeña cuestión. ¿Realmente nosotros sabemos si tuvimos un sueño intranquilo o no? ¿O alguien que realmente pueda conocer nuestro interior? Podemos encontrar aquí el primer detallito que nos da la idea de que se trata de un narrador omnisciente. Bueno, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía el vientre abombado. O sea, nosotros sabemos lo que vemos o alguien que pueda estar viendo con nosotros desde nuestro interior. Otro punto en el que encontramos un narrador omnisciente. Parduzco dividido por partes duras en forma de arco sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Son muchas sus patas ridículamente pequeñas en comparación del resto de su tamaño. Le vibran desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. Aquí tenemos todavía aún más claro porque nos está diciendo qué pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Bueno, entonces vemos aquí todos estos puntos donde nos dice, son cosas que alguien no podría reconocer a simple vista. Por eso se trata de un narrador omnisciente. Y si lo analizamos, pues también se está planteando en tercera persona. Continuemos, sigamos adelante. El narrador en segunda persona. El narrador en segunda persona es el menos común. A veces no permanece de principio a fin de la historia, sino que es utilizado por momentos. ¿En qué momentos? En primer lugar, en algunos casos presenta elementos en común con el narrador protagonista. ¿Por qué? Porque presenta situaciones que le pasaron a él. Presenta situaciones que le han pasado a él. Está contando sus propias vivencias cuando en eso entra como en un monólogo interior. Ustedes no negarán, o como conversamos cuando hablamos sobre el lenguaje interior, que muchas veces solemos hablarnos a nosotros mismos en segunda persona. Si es tarde en la mañana, nosotros nos decimos, apúrate, apúrate, te va a dejar la camioneta, o nos hablamos en segunda persona. Entonces, muchas veces está contando un narrador protagonista y entra en una fase que se llama un monólogo interior, o sea, presenta un momento en el que él se habló a sí mismo. Entonces utiliza la segunda persona, aunque también se utiliza en otros momentos. Por ejemplo, cuando dentro de las obras literarias o en las novelas o en la novela epistolar, encontramos también una fuerte utilización de la segunda persona. ¿Pero qué es la novela epistolar? Es aquella que se desarrolla a partir de cartas.
En este caso, la construcción de la obra se presenta de la misma manera como se presentan las cartas. Y cuando nosotros nos dirigimos a alguien en una carta, pues nos dirigimos en segunda persona. Por ejemplo, si yo voy a ir a mi pueblo y le escribo una carta a mi hermana para que me haga favor de irme a traer a la parada del bus, entonces yo le escribo, por favor, ve a traerme a la parada del bus el domingo a tal hora. Le hablo en segunda persona. Entonces, estas serían las dos formas de que podemos encontrar el narrador en segunda persona. Número uno, cuando se trata de un monólogo interior o cuando no estamos hablando a nosotros mismos, o también cuando nos aparecen cartas dentro de las obras literarias. Veamos ahora un ejemplo. Este se trata de una obra que se llama Boquitas Pintadas del argentino Manuel Puig. Leamos acá, dice: qué consuelo fue recibir su carta. Nos damos aquí cuenta, al decir su carta, que está hablando en segunda persona. Qué consuelo fue recibir su carta de contestación. La verdad es que no me la esperaba. Creía que usted no me iba a perdonar, nunca. Su hija, Celina, en cambio, veo que me sigue despreciando. Y como usted me lo pide, escribiré a la casilla de correo. Así no tiene discusiones con ella. ¿Sabe? Hasta lo que pensé cuando vi su sobre. Pensé que dentro estaría mi carta, sin abrir. Señora, yo estoy tan triste que no debía decírselo a usted. Justamente, pero en vez de tratar de consolarla. Pero no sé cómo explicarle. Con nadie puedo hablar de Juan Carlos. Y estoy todo el día pensando en que un muchacho tan joven y buen mozo haya tenido la desgracia de contraer esa enfermedad. A la noche me despierto muchas veces y sin querer me pongo a pensar en Juan Carlos. Vemos aquí en todas estas partes cómo se está dirigiendo a una segunda persona, como en una conversación. Le está hablando directamente a través de su carta. Entonces, vemos aquí un ejemplo del uso de la segunda persona. Continuemos. Aquí tenemos otra cuestión. Se trata de un fragmento de una obra llamada Diario de Invierno de Paul Auster. Pero aquí, si se dan cuenta, dice: piensas tú, segunda persona, ¿verdad? Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti. Que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Aquí lo que sucede es de que él se está hablando a sí mismo. Está como en un monólogo interior, como lo que decíamos, pero es que piensas que no te va a pasar eso. Por ejemplo, uno va muy tranquilo en la calle, hablando por teléfono y no falta quien se lo pase arrebatando y uno se dice: pero ¿cómo se te pudo ocurrir que no te iban a pasar robando el celular si lo vas mostrando en plena calle? Uno se puede hablar a uno mismo en segunda persona. Es la forma, la siguiente manera de utilizar este narrador. Bueno, seguimos adelante. Hablemos ahora de el lugar. ¿A qué nos referimos con el lugar? Toda narración, todo cuento, novela, fábula, se lleva a cabo en un lugar. Se refiere al escenario en el que se llevan a cabo las acciones, en el que se desarrolla la obra que se está narrando. Dentro de la obra se van definiendo diferentes espacios. Si ustedes se han dado cuenta, a veces son espacios abiertos y otras veces son espacios cerrados. Por ejemplo, si se da la obra en un campo, en una playa, en un lugar al aire libre, no adentro de una construcción. Cuando se da adentro de una construcción, entonces ya son espacios cerrados.
abierto al aire libre y cerrado cuando está adentro de una construcción. Otras formas de lugares que podemos encontrar son urbanos y rurales, si se dan en las ciudades o si se da en el interior, digamos, de la República. Estos se suelen combinar. Si ustedes se dan cuenta, podría ser que en algún momento tengamos en un lugar abierto urbano y otra vez podría estar en un cerrado urbano. Otra vez podría estar en un abierto rural y otra vez en un cerrado rural. Por ejemplo, si nosotros estamos en un parque de una ciudad, pues va a ser un lugar abierto urbano. Si nosotros estamos en un campo, va a ser un abierto rural. Si nosotros estamos dentro de una casa que está en una aldea del interior de la República, pues va a ser un cerrado rural. Y si nosotros estamos dentro de un edificio en una gran ciudad, pues va a ser un cerrado urbano. Ahí pueden darse todas estas combinaciones. Siempre hay alguno que predomina, entonces si en algún momento nos toca definir en qué lugar se desarrollan las acciones, pues vamos a recordar el que predominaba y ese vamos a indicar. Otra cosa importante que podemos inferir, a partir de los lugares de la narración es la situación socioeconómica que se vive en la historia. Por ejemplo, nosotros podríamos encontrar si todas las situaciones, los lugares son pobres o son muy lujosos y ostentosos, entonces ya sabemos más o menos a qué situación socioeconómica se está refiriendo. O si nosotros encontráramos, por ejemplo, en una época de depresión, como sucedió en Estados Unidos en el 29, 30, que todo el mundo era muy pobre, una posguerra, ya sabemos pues que los lugares que se manifiestan como lugares donde acaba de suceder una guerra o una catástrofe, pues definitivamente la situación socioeconómica de las personas pues va a ser muy difícil. Entonces a partir de los lugares también podemos nosotros ir determinando eso. Continuemos. El tiempo. El tiempo puede ser de varias formas, de tres básicamente. Lineal o cronológico. Alineal o cronológico inverso. O pendular o de péndulo. Son las tres maneras en que se puede presentar el tiempo en una obra. Veamos a qué se refiere cuando hablamos del tiempo lineal o cronológico. Es cuando nosotros la historia la vamos contando, o el escritor de la historia va escribiendo, narra en una secuencia, en la mismísima secuencia bajo la cual se presentaron las acciones. O sea, del mismo modo como fueron sucediendo las acciones, se van narrando. Entonces aquí sería lineal o cronológico. Por ejemplo, un ejemplo de tiempo lineal o cronológico. Si nosotros tomamos una biografía, entonces, si va a ser narrada de forma lineal o cronológica, va a iniciar la narración con el nacimiento y va a terminar con la muerte del protagonista. O con la muerte o como está hasta el momento, ¿verdad? Pero va a terminar hasta el día en que se terminó de escribir. Todo empieza desde que era chiquito y continúa hasta que ya es mayor. Ahora, ¿qué sucede con el tiempo alineal y el pendular? Aquí no es el orden cronológico, no es el orden lineal, sino que veamos a qué se refiere el alineal o cronológico inverso. Es cuando se empieza a contar en orden, sí, pero al revés. Por ejemplo, si yo voy a escribir la biografía de alguien que ya murió, yo empiezo por el día de su muerte y termino cuando nació. Eso es alineal, o sea, es al revés. Y el pendular.
Empiezo en un punto intermedio de la vida y luego de manera alternativa voy narrando hechos que sucedieron antes y hechos que sucedieron después. Se compara con un péndulo, por eso se llama pendular o de péndulo. Entonces empezamos tal vez desde la vida adulta y de repente se presenta alguna forma de cuando era pequeño, luego de cuando ya era anciano, y así se va moviendo como si fuera un péndulo de reloj. Ese es el pendular. Entonces serían esas las tres maneras: cronológica o lineal, cronológica inversa o alineal, y de péndulo o pendular. Continuemos. Hablemos ahora de otro elemento muy importante, que son los personajes. Los personajes son quienes han vivido la historia, a quienes les pasó. Definitivamente, según su implicación con la historia, pues así será la jerarquía de los personajes. Recordemos que el mismo narrador podría ser un personaje. Por ejemplo, cuando se trata de un narrador protagonista. También podría ser que un testigo, que un narrador testigo, también fue personaje. Lo único es que está contando las cosas que él estaba ahí, vio y esto, pero no las protagonizó. Pero puede ser uno de los personajes. Por ejemplo, se está contando la vida de alguien, pero la cuenta la mamá, ahí la mamá sería la narradora, pues es un personaje, testigo, que está contando todo lo que le pasó a su hijo o hija. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Encontramos básicamente dos tipos de personajes como ejecutores de las acciones principales o como las personas en las que centramos nuestra atención, que son los principales y los secundarios. Los personajes principales serán los protagonistas. ¿Y en qué radica su protagonismo? En que es a ellos a quienes les suceden las cosas más interesantes. Lo principal, lo mejor, lo que cambia destinos, lo que le da el eje central a la obra, van a ser historias vividas por los personajes principales. Los secundarios pues están ahí de apoyo, presentes, colaborando, pero no son los que en verdad le dan eje y sentido a la obra. Los personajes principales, una de sus características es que durante la narración ellos van cambiando su forma de ser, ellos presentan cambios, y los secundarios, pues ellos se presentan de una manera, con una forma de ser y un carácter más estable y predecible. Nosotros podemos saber perfectamente qué va a pasar, cómo va a seguir la vida de un actor secundario, en tanto los principales son aquellos que nos sorprenden, que cambian. Continuamos. También existe otro tipo de personajes que se llaman personajes incidentales. ¿Quiénes son los personajes incidentales? Son aquellos que aparecen de manera muy esporádica en las obras narrativas. No son realmente, no llegan ni siquiera a secundarios, porque a veces hacen cosas que cualquiera podría haber hecho, su participación es muy esporádica, puede ser que aparezcan una sola vez dentro de toda la obra. Por eso se les llama personajes incidentales. Aunque muchas veces aparezcan en un solo episodio, a veces lo que van a hacer es una acción muy precisa y es una acción muy importante. Podría ser una acción muy importante dentro de la obra. Por ejemplo,
qué sé yo, matar a alguien o llevar y regalar una gran cantidad de dinero a otra persona. Son cosas que cambian el giro de la historia, pero que realmente las podría hacer cualquiera. No llegamos a conocer a fondo la personalidad de los personajes incidentales, sino que simplemente los vemos aparecer de manera muy breve. Entonces vemos que a veces lo que hacen no es importante por el personaje, sino que es por el hecho mismo de la acción que ejecutan la que tiene la importancia. Vemos también que hay otro tipo de personajes incidentales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Algunas veces no hablamos de un personaje incidental que sea individual, sino pueden estar presentados como una multitud. Esta multitud puede ser, por ejemplo, como cuando en algún momento se narra alguna escena en la que se llega a algún lugar que está lleno de personas. O me subo a un bus y todas las personas que van en el bus, pues solo aparecen en ese momento, es un grupo de personas, de personajes incidentales. Entonces, en ese momento ni siquiera sabemos cuántos son, sino que están ahí haciendo bulto, diríamos los guatemaltecos, en un cine, viendo una película, en un parque, en un bus. Entonces todos ellos son personajes incidentales. Vienen a ser más bien como los extras de las películas que nosotros hemos visto en el cine. Sigamos adelante. ¿Cuántos personajes aparecen en una escena? Esta es una pregunta que muchas veces nos podrían hacer. Entonces nosotros podemos decir, bueno, los personajes que aparecen en determinada escena de determinada novela, vamos a tomar en primer lugar los personajes principales y los secundarios. Los personajes incidentales los tomaremos en cuenta únicamente si si aparecen de forma individual. Por ejemplo, si alguien llega a entregar algo, a tocar un paquete, a entregar un paquete, a tocar a la puerta, entonces, bueno, decimos, pues estaba el personaje principal, un secundario y la persona que llegó a entregar el paquete. Pero si nosotros nos encontramos con una escena donde los personajes incidentales aparecen en grupo, pues realmente no los podemos nombrar ni decir, ni siquiera sabemos cuántos son. Entonces, nuestros personajes deben enfocarse en los principales y secundarios, y si en algún momento pues hay un personaje incidental haciendo alguna acción importante, pues lo tomamos en cuenta a la hora de determinar cuántos personajes estaban participando en esa escena precisa. Continuamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Los hechos y las acciones. ¿Qué son los hechos y las acciones? Se refieren a todas aquellas situaciones que viven los personajes a lo largo del relato. Constituyen la razón de ser de una narración. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago una narración? ¿Por qué llego con mi vecino, con mi amigo, a quererle contar algo? Porque tengo algo que contar. Porque hay un hecho, hay una acción, hay un suceso, hay una situación que yo quiero compartir. Entonces, si yo no tengo nada que contar, no hay narración. Por eso es el punto principal, así como el mensaje es el punto principal de el eje central de la comunicación, porque es lo que se transmite, pues los hechos van a ser lo que se transmite. Entonces son el eje principal de la narración. ¿Y qué sucede? Es aquí, es en el momento de los hechos y las acciones donde se conjugan todos los elementos de la narración. Vemos, en los hechos y las acciones, el narrador cuenta hechos y acciones vividas por los personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces tenemos ahí la situación ya amarrada totalmente. En los hechos y las acciones
encontramos que se presentan todos los elementos de la narración en conjunto. Veamos entonces, como siempre ustedes recordarán que nosotros tenemos un folletito que acompaña a cada una de nuestras presentaciones. En nuestro folletito tenemos varios ejercicios. En estos ejercicios encontraremos acá una lectura que se llama el juicio. Y a partir de esa lectura se les presentan luego a ustedes varias preguntas para que ustedes vayan respondiendo. En ese punto sería importante que ustedes, antes de responderlo, además de escuchar y de esta conversación y de ver esta diapositiva, pues hayan leído completamente todo el folletito que acompaña a la clase de hoy. Muy bien, entonces espero que haya sido agradable, comprensible para ustedes y nos volveremos a encontrar en una temática posteriormente.